soy Andrea Vargas, soy Developer Evangelist de Avalabs y el día de hoy les venimos a platicar un poquito sobre qué son los NFTs que están causando mucho revuelo en este momento dentro del ecosistema y les voy a compartir pantalla para comenzar con esta presentación y posteriormente David les va a platicar un poquito cómo es la arquitectura de un sitio como un marketplace y qué herramientas se utilizan y vamos a tener además un taller muy breve de cómo empezar a crear estos NFTs, ¿sale? Entonces, por ejemplo, dentro del ecosistema, para que vean un poquito qué es lo que ha estado pasando, vemos piezas de arte que se empiezan a comercializar alrededor de los $777,000, incluso una de las piezas de los artistas, de uno de los artistas más reconocidos dentro del ecosistema llamado Beeple, se vendió por $69 millones, ¿no? Entonces, este es un mercado súper caliente en estos momentos, es algo que empieza a sonar por muchos lados y aunque le ha tenido un enfoque muy especializado en temas de arte, es una tecnología que va mucho más allá de simplemente arte. Vamos a ver ahorita casos de uso específicos y en particular lo que está haciendo las Chivas en este momento y les vamos a dejar también una invitación a que participen, ¿sale? Entonces, aunque pareciera que, por ejemplo, Beeple es un artista quizá muy de nicho o que fuera del mundo cripto probablemente no suena tanto con el mundo cripto, los NFTs han también empezado a migrar hacia un mundo más mainstream, por decirlo de alguna manera, con artistas reconocidos como The Weeknd, Steve Aoki, Lindsay Lohan e incluso Gorillaz han sacado colecciones especiales, por ejemplo el caso de Gorillaz, un álbum del 20º aniversario que lo sacaron justamente como un NFT para conmemorar algún, no sé, algún evento especial. El tema de Gorillaz fue un poco criticado por justamente la tecnología que traen detrás los NFTs, que es la tecnología blockchain. Y muchas de estas tecnologías tienen un alto consumo energético. Sin embargo, bueno, obviamente Gorillaz le decían, bueno, es que tú hablas sobre el cambio climático en tus canciones y vienes y creas un NFT en estas plataformas. Y bueno, ante esto hay muchas otras soluciones que son verdes con el medio ambiente, una de ellas es Avalanche, existen otras, pero bueno, el punto es que esto ha empezado a surgir con mucha fuerza incluso fuera del mundo cripto. Y en particular del caso que justamente les platicamos, es este de las Chivas. Las Chivas están cumpliendo o están celebrando su 115 aniversario con una subasta de obras que el mismo club creó y estas obras las están poniendo en una subasta, ¿sale? Estas subastas van a ser 11 piezas y además la 12ª pieza se está invitando a la afición, a los fanáticos, ya sea de arte, a los fanáticos de fútbol o incluso de mundo cripto a participar. Pueden escanear el QR para ver las bases del concurso. Es un concurso donde no necesitas hacer un NFT, simplemente es de diseño. Pueden invitar a sus amigos, si a ustedes les gusta diseñar, también los invitamos a participar. Pero algo súper importante que vamos a ver en este taller es la segunda parte, ¿no? Y justamente cómo crear ese NFT a partir de una obra de arte. Y bueno, primero que nada, ¿qué es un NFT, no? Ya vimos que se venden carísimos, ya vimos que artistas reconocidos lo están sacando, incluso ha empezado a revolucionar el mundo del deporte. Y no solo eso, también tenemos casos donde el gobierno ha empezado a utilizarlos. A lo que quiero llegar con esto es que los casos de uso de los NFTs van mucho más allá de una simple moda. ¿Y por qué? Pues vamos a ver primero qué son. Y para esto, bueno, NFT viene de las siglas en inglés de Non-Fungible Token o token no fungible. Y primero que nada, ¿qué es un token, no? Pues un token lo podemos ver como una representación de valor almacenado en blockchain. Un objeto digital que al momento de crearse deja un certificado de existencia. En ese momento hay una prueba innegable de que un objeto existe en cierto punto del tiempo, ¿no? Es una marca de tiempo que dejas con ciertas características. A partir del momento en el que se crea y toda la historia y la vida de ese activo, vas a tener una trazabilidad de todo lo que ha pasado y cómo ha pasado. Entonces tienes trazabilidad transparente y absoluta sobre la vida del objeto. Y esto es súper importante cuando hablamos, por ejemplo, de obras de arte. Muchas veces lo que vale más en una obra de arte es el certificado de originalidad o el certificado de ver precisamente de dónde proviene esta obra de arte, este activo o incluso algún activo físico, ¿no? Cualquier tipo de activo físico o digital.
Pero en el mundo digital es ha traído mucha revolución porque justamente genera esta escasez digital gracias a la tecnología blockchain. Y voy a profundizar un poco en este tema de escasez digital para que quede muy claro el concepto y veamos hasta dónde puede llegar y lo amplio que puede llegar a ser. Quiero que pensemos en un intercambio físico de una pieza física tal cual, que cuando una persona la vende, deja de estar en la propiedad de una persona y pasa a la propiedad de quien la compra. Esta transferencia de propiedad o simplemente posesión del objeto resulta ser algo tan trivial que muchas veces damos por hecho en el mundo físico. Sin embargo, en el mundo digital no ocurre así. En el mundo digital, cuando yo tengo una fotografía, puedo venderla y a la par crear múltiples copias de la misma, ¿sale? De tal forma que no existe esta escasez digital. Y eso es súper importante cuando queremos empezar a hacer objetos únicos, más hablando del tema de Internet, ¿no? Digo, esto ocurre con dinero digital. El dinero digital ya existía, sin embargo, las criptomonedas o lo que está detrás es justamente crear esta escasez sin la intermediación de un tercero para poder generar precisamente esto. ¿Y cómo se hace? Lo que hacemos con blockchain es generar un identificador único de una pieza de arte o de esta fotografía, ¿no? Que va a en sí ser conformado por las características del momento de creación. Por ejemplo, desde quién creó el objeto, en qué momento lo creó, qué objeto estás tokenizando y toda una serie de variables que no son replicables, simplemente el tiempo no es replicable. Entonces, si nosotros vendemos esta obra, se pasa con el objeto que ya tiene ese identificador. Y en dado caso que alguien llegara a crear una copia del mismo objeto que se está haciendo referencia, lo único que estás copiando es una parte de esto, por lo que tendrá un nuevo identificador. Ya sea porque la persona que lo creó no es la misma persona o porque simplemente el tiempo cambió. ¿Sale? Entonces, algo súper importante aquí es dejar muy claro que blockchain no va a evitar la piratería, pero sí la va a hacer obvia, ¿va? Entonces, aquí el punto es que sepamos de dónde proviene cada uno de los activos y que sepamos y que se pueda identificar cuál es el activo auténtico, ¿no? El objeto, pues al final que está comercializándose como el certificado, ¿no? Y que los demás sean fácilmente identificados como unas copias. Entonces, eso, como les decía, aplica para el dinero, aplica para cualquier representación de valor. Sin embargo, lo que hace un token no fungible, precisamente un NFT, es la característica de fungibilidad, de ser no fungible. Y la fungibilidad en sí es el hecho de poder ser intercambiable por algo con sus mismas características. Por ejemplo, a mí si me das un billete de 100 pesos, me da lo mismo que sea el billete A que sea el billete B. En realidad no tengo ninguna preferencia por alguno. Si me das una barra de oro con ciertas características, me da lo mismo la barra A, la barra B, ¿no? Siempre y cuando ambas tengan las mismas características. Sin embargo, hay objetos que no tienen este reemplazo. Pudiera ser el caso de las obras de arte, algún autógrafo, incluso los dominios de Internet necesitamos que sean únicos, ¿vale? Las estampitas coleccionables, canciones, que al final lo que está representando pudiera ser los derechos de uso de alguna canción, una póliza de seguro, ¿no? Que al final hace referencia a un objeto en particular con ciertas características específicas, o pudiera ser también alguna jugada, ¿no? Alguna jugada deportiva, que es lo que está ocurriendo también con Chivas, está ocurriendo también el famoso caso de la NBA, que tokeniza igual jugadas y las está comercializando por, no sé, incluso $250,000, ¿no? Entonces, todo este campo empieza a surgir alrededor de esta tecnología y hay un caso muy particular que también quisiera platicarles y es el caso de las pruebas COVID. Hay un mercado negro muy fuerte en pruebas COVID que empezaron a comercializarse, que decían que eran negativas, y hubo un caso de turistas sudamericanos que llegaron a Cancún con pruebas negativas que resultó que eran falsas. Y efectivamente tenían COVID, se hizo un contagiadero y hubo un problema de salud pública derivado por no poder comprobar el origen de esas pruebas, ¿no? Entonces, el hecho de poder comprobar ese origen es vital para muchas acciones, ¿sale? Entonces, en este sentido, se hizo un trabajo junto con Genobank, hicieron una plataforma justamente en Avalanche, se está llevando a cabo la prueba piloto,
donde justamente se certifican estas pruebas, se hace toda la colaboración con laboratorios y tienes esta certeza de que la prueba que estás presentando no es falsa, ¿no? Entonces, bueno, como esto es una definición, de hecho, bastante amplia, o sea, pudiera ser cualquier cosa que es única, ¿vale? Entonces, literal, es una definición muy, muy amplia, ¿no? Entonces, pudiera ser cualquier tipo de cosa con esas características, ¿no? Entonces, digo, podemos pensar en un montón de casos de uso que se pudieran implementar, ¿no? Y bueno, como resumen, simplemente los NFTs son activos únicos, transferibles, indivisibles y que además puede probarse su escasez. ¿Por qué? Porque blockchain te permite tener este registro transparente donde si tú creas, no sé, un NFT, puedes ver que es único, ¿sale? Esta característica de ser único depende del estándar y nada más lo quiero dejar como entrecomillado, porque pudiera ser único en que sea una sola pieza y ya, o pudieras crear, no sé, 5 copias de la misma pieza. De tal forma que tú puedes ver en blockchain que solamente se crearon 5 piezas, ¿sale? Esto es súper importante también porque tú tienes certeza de qué es lo que existe en el ecosistema en ese momento. Y bueno, ¿qué es la tecnología que al final está sustentando todo esto y por qué sirve? Y justo la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es un registro distribuido y compartido entre múltiples agentes o múltiples nodos, que son, digamos, los validadores o los mineros, dependiendo de la red, que al final van a estar validando estas transacciones y van a estar escribiendo en este registro común, ¿no? En este libro público y registro abierto, ¿no? Entonces, para saber qué transacciones se van a ir escribiendo en la blockchain, necesitan todos estos participantes ponerse de acuerdo en qué transacciones se escriben y en qué orden se escriben. Para esto se ocupan los protocolos de consenso. Como su nombre lo dice, es simplemente llegar a un consenso, llegar a un acuerdo sobre qué información se va a ir escribiendo. Este elemento es súper importante en cuanto a desempeño y había sido la limitante técnica que de alguna manera no le había permitido a tecnologías como Bitcoin o tecnologías como Ethereum tener un buen desempeño en cuanto al número de transacciones, número digamos, desempeño en procesamiento de transacciones, ¿no? Y al momento en el que tú puedes quitar esta limitante técnica del protocolo de consenso, puedes tener elementos, bueno, redes descentralizadas y con muy buen desempeño. Además, un elemento que ha tenido mucha importancia en el desarrollo del ecosistema es precisamente los contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes no son ni contratos en el sentido legal, ni son inteligentes en el sentido de que no van a hacer nada que tú no les digas que haga, que no hayas programado. Y lo que son simplemente programas con flujos de trabajo automatizados que te van a permitir tal cual escribir toda tu lógica de negocio en ciertos programitas que se van a estar ejecutando en esta computadora distribuida alrededor de todo el mundo, ¿no? Y bueno, para saber un poquito de dónde vamos y digo, de dónde venimos y hacia dónde vamos, necesitamos conocer un poquito cuáles han sido los grandes hitos dentro de esta historia blockchain y ver hacia dónde nos espera el futuro, ¿no? Entonces, todo comenzó, digo, aunque Bitcoin no fue el primer intento de criptomoneda, sí fue la que logró revolucionar precisamente este mundo y empezar con esta tendencia que ahora es muy grande, ¿no? Entonces, Bitcoin es muy robusto, es descentralizado, pero lo único que te permitía era hacer transferencia de valor sin intermediarios, ¿no? Sin bancos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque creaba esta escasez digital del dinero, ¿no? De esta representación del dinero. El problema que tiene Bitcoin es que a pesar de que sí permite cierto tipo de scripting, no es Turing completo, por lo que tú no puedes hacer cualquier código que quisieras y no puedes tener precisamente estos smart contracts, ¿sabes? Estos contratos no son compatibles con Bitcoin. Se han intentado hacer soluciones de segunda capa y demás, pero en sí esta tecnología no permite tener contratos inteligentes. Luego viene Ethereum, que es blockchain 2.0, blockchain de segunda generación, donde se presenta ya precisamente esta máquina virtual de Ethereum. La máquina virtual de Ethereum es, digamos, las reglas de cómo se va a ir comportando y aquí sí tiene soporte de contratos inteligentes. De hecho,
puedes tener estos desarrollos. El lenguaje de programación más popular para estos contratos es Solidity, y con estos empiezas a poder hacer una tokenización de activos, ¿no? De cualquier tipo de activo. Ya pudiera ser representaciones del mundo digital, del mundo físico, o nuevas creaciones en el mundo digital. Entonces, todos estos, digamos, la tokenización y el poder tener precisamente estas lógicas estructuradas te permiten crecer todo un ecosistema de finanzas descentralizadas y de NFTs. ¿Cuál es el problema? Que estaba todavía limitado al tema de consenso, por lo que no tenía buen desempeño. Para que tengamos una idea, Ethereum procesa 14 transacciones por segundo, mientras que Visa procesa alrededor de 2.500 transacciones por segundo, lo cual pues resulta bastante bajo para poderlo utilizar, digamos, como sistema de pagos o poder tener un plan de, digamos, para utilizarlo con cualquier plataforma. Lo que pasó con el crecimiento explosivo del ecosistema DeFi y de NFTs es que hubo muchas transacciones, pero muy poco poder de procesarlas, por lo que empezó a subir el costo de transacción de la red, ¿vale? Entonces, crear un NFT en Ethereum te sale ahorita en, no sé, en unos 50, $100 poderlo crear, por lo que hay otras tecnologías que empezaron a surgir precisamente solucionando el problema del mal desempeño de Ethereum. Y mucho de lo que ha estado ocurriendo es que se hace una instancia de la misma máquina virtual de Ethereum que tiene precisamente compatibilidad con contratos inteligentes, con las herramientas de Ethereum y con en sí todos los estándares que de alguna manera ya se crearon. Y bueno, por último vienen las blockchains de tercera generación, como Avalanche, que lo que buscan es más un ecosistema de interoperabilidad. Avalanche es una plataforma de plataformas y un ecosistema multi-blockchain. Pudiéramos pensarlo como muchas blockchains interactuando entre sí. Cada una de estas blockchains pudiera tener distintas máquinas virtuales y además pudiéramos crear blockchains que estuvieran validadas únicamente, no sé, por validadores que estuvieran en territorio mexicano o por validadores que sirvieran únicamente como blockchains permisionadas y blockchains públicas conviviendo todas dentro de este ecosistema interoperable. Y una cosa que logró Avalanche fue precisamente romper con este paradigma que se tenía de que no podías tener blockchains descentralizadas y con buen desempeño. ¿Por qué? Porque logra solucionar el tema del consenso, el limitante que imponía el consenso. Y algo súper importante también es que tiene eficiencia energética, por lo que le pasó a Gorillaz, de que le criticaron por estar utilizando, creo que fue Ethereum, que justamente gasta mucha energía, pues aquí no pasa. Entonces, bueno, como es una plataforma de plataformas, quiero explicarles un poquito cómo está Avalanche en cuanto a arquitectura, para ver dónde vamos a ver el resto del taller. Avalanche se compone principalmente de 3 cadenas, la cadena P, que es la cadena, digamos, de orquestación, o la cadena donde vas a crear nuevas blockchains, donde vas a validar, donde vas a obtener recompensas por dejar tus AVAX, que AVAX es el token nativo, y vas a poder participar en el consenso. Luego tenemos la cadena X o la cadena Exchange, que aquí también puedes crear tokens nativos, puedes crear también NFTs y puedes intercambiarlos. Aquí no se tiene contratos inteligentes, simplemente es creación de activos y envío, ¿sale? Con muy buen alto desempeño. Y por último tenemos la cadena C, que les decía, hay muchas blockchains que son instancias de la máquina virtual de Ethereum. En este caso, la C-Chain ejecuta una máquina virtual de Ethereum, por lo que todas las herramientas, todos los estándares y todas las funcionalidades de Ethereum son compatibles con esta cadena. Donde vamos a estar trabajando en el resto del taller, y que es lo que les va a presentar David, es precisamente en la parte de NFTs, ¿sale? Dentro de la cadena C, y vamos a programar un contrato inteligente para hacer este NFT. Entonces, un poquito cómo es el desarrollo en blockchain, en particular en la cadena C o en las máquinas compatibles, en las máquinas virtuales de Ethereum. Es el lenguaje de programación más popular de contratos inteligentes, es Solidity. En verdad que les recomiendo que si alguien está interesado en meterse en esto o que le interese el tema cripto, se meta a estudiar Solidity. Hay mucha demanda por desarrolladores blockchain últimamente y es un muy buen lugar para empezar. Otro existe Truffle, que es un framework de desarrollo tanto para frontend como backend. Tenemos también Ganache para generar ambientes locales y además tenemos un IDE o un ambiente de desarrollo
donde podemos probar nuestros smart contracts. Es muy popular utilizar Remix, de hecho lo van a estar utilizando para el taller. Y algo súper importante también es desde dónde se interactúa para poder interactuar con estas plataformas. Y donde tú almacenas tus fondos y desde donde firmas las transacciones a la red son las wallets. Y la más popular, bueno, de las más populares, si no es que la más popular, es precisamente MetaMask. MetaMask es una herramienta de extensión de navegador bastante popular, que es compatible con blockchains de máquinas virtuales de Ethereum y que, bueno, es bastante sencilla de usar. Ahora, cuando tú creas un smart contract, perdón, un NFT, tienes varias formas de hacerlo. Una es a través de smart contracts con estándares ya probados y ya traídos, digamos, desde toda la experiencia que ha tenido el ecosistema de Ethereum. Y estos son los RC721 y RC1155. El RC721 es un estándar que crea tokens únicos, solamente creas uno de ellos. Y el RC1155 puedes crear colecciones y puedes crear N cantidad de copias de cada uno de los activos, ¿sale? Y bueno, pero siempre claro de cuántos estás creando. Y la otra forma es sin contratos inteligentes, siempre y cuando la máquina virtual que esté ejecutando una blockchain te lo permita. En el caso de Avalanche, para crearlos en la cadena X, se puede utilizar desde la wallet una herramienta que se llama NFT Studio, donde con pocos clics puedes empezar a crearlos. Sin embargo, como les comentaba, no tienes la funcionalidad completa que pudieras tener con una aplicación descentralizada teniendo estos contratos inteligentes. Y bueno, la estructura nada más rápidamente de cómo está formado un NFT es que almacenar datos en blockchain resulta bastante costoso, por lo que muchas veces las imágenes o los elementos a los que se está haciendo referencia se almacenan en alguna base de datos externa. Esta base de datos pudiera ser centralizada o descentralizada. Y lo que se guarda es una referencia en blockchain sobre lo que se está tokenizando. Aquí es donde van las firmas criptográficas, el tiempo, todas las características que van a ser únicos a ese token y posteriormente esto ya se puede visualizar la referencia a la cual estás tokenizando. Ahora, ¿qué pasa? Tú pudieras copiar esta imagen, sin embargo, lo que no puedes copiar es el registro que dejas en blockchain, ¿sale? Lo que decíamos al principio cuando tienes esta escasez digital, lo que estás teniendo en escasez es este registro en blockchain y es el que al final va a tener este certificado de autenticidad. Y bueno, ese es un poquito cómo está estructurado. Ahora le voy a ceder la palabra a David, que justamente, bueno, de Avocado, que fueron justamente quienes desarrollaron el marketplace de las Chivas, para que puedan ver un poquito cómo está estructurado y qué es lo que se hace para poderlo tener, pues precisamente en funcionamiento, ¿sale? Muchísimas gracias y adelante, David. Muchas gracias, Andrea. Hola a todos. Eh, muy buenas tardes. Antes que nada, es un honor para mí poder compartir con todos ustedes este espacio. Mi nombre es David Pat. Soy ingeniero blockchain con más de 3 años de experiencia en el área y actualmente laboro de la mano junto a Avocado Blockchain Services, en el cual hemos realizado diversos proyectos que tienen que ver con la tecnología blockchain en específico. Vamos a ver acerca de la arquitectura de un marketplace. Hoy en día, muchas personas desconocen el término blockchain en sí, pero se están familiarizando muchísimo con la parte de las criptomonedas y ahorita lo que está en auge, que son los NFTs. Por supuesto, creo que es muy importante conocer el ambiente de donde viven estas dos cosas, estos dos activos más bien, que básicamente es el ecosistema blockchain. Vamos a ver vamos a ver un panorama de cómo sería la arquitectura de un marketplace. Bien, aquí podemos simular
por capas de cómo pudiera ser la arquitectura de un marketplace antes de pasar a la creación de nuestro primer NFT. Y podemos ver que son diferentes componentes. En primero tenemos la plataforma web, donde todo esto, en toda esta parte se involucra la parte del front-end, todos los frameworks de JavaScript, TypeScript, que van a estar actuando con el cliente en las diversas plataformas de marketplace que ya existen o que se están creando en este momento. También estos marketplaces disponen de una API, el cual se encarga de hacer toda la comunicación, en su caso, muchas veces con la parte de blockchain o también con una base de datos propia o teniendo comunicación con IPFS. IPFS es utilizado muchísimo junto de la mano con blockchain, ya que es un sistema de archivos distribuido, donde nosotros podemos almacenar cualquier tipo de información que nosotros querramos y todo esto, toda esta información que nosotros almacenemos nos devuelve un hash criptográfico similar a los que se utilizan en algunas plataformas blockchain. Entonces, ¿por qué se utiliza esto en estructura de un marketplace en arquitectura? Porque actualmente es muy costoso para nosotros poder almacenar tanta información en la blockchain. Nosotros podemos ayudarnos de subir información muy importante y que nos ayude a indexar todos estos NFTs que nosotros vayamos creando con los estándares, pero la parte de la imagen en sí, la parte de las descripciones, las propiedades de la imagen, los niveles, todo lo que involucran los traits en sí de los NFTs, es muy costoso el nosotros poder almacenar todo esto en alguna plataforma blockchain, debido a que mientras más información tú intentes guardar en una transacción, es mucho más costoso lo que se va a consumir en gas, que básicamente es el precio en Ethers, en su más pequeña representación, que son los Waves, en este caso hablando de Ethereum. Bien, pasamos a la siguiente capa, que podría ser la interfase blockchain. En este caso vemos dos componentes. Por su lado, Web3. Web3 viene siendo una librería, la librería más importante, que nos permite a nosotros poder interactuar con con todos nuestros smart contracts que vayamos diseñando y a su vez poder estar transaccionando y llamando a todas las funciones que nosotros hayamos desarrollado en estos mismos. Por otra parte, también tenemos MetaMask, y MetaMask es una wallet en sí que nos permite firmar transacciones a su vez, pero en el ambiente de desarrollo también nos sirve para hacer nosotros mismos los despliegues de nuestros smart contracts en nuestro desarrollo en nuestra parte de testing, para nosotros checar la funcionalidad completa de nuestros smart contracts que hayamos ya diseñado y desarrollado, por supuesto. Además, nos permite, MetaMask es una herramienta muy importante y muy fácil de utilizar, ya que además de utilizarla en la parte del desarrollo, es un wallet como tal. Lo podemos utilizar en diversas redes que nos permitan MetaMask anexar, y a su vez en todas las plataformas marketplaces de hoy en día. Básicamente es muy necesario el utilizar MetaMask, ya que nos pide que tengamos ese plugin instalado en nuestros navegadores para poder acceder a las colecciones y galerías de los NFTs de esos marketplaces. Por último, tenemos la parte de la red blockchain. En este caso, pudiera ser Ethereum, Avalanche o algunas otras blockchains conocidas que pudieran tener correlación con los smart contracts, ¿no? Y en esta capa podemos tener la parte de dos smart contracts, uno administrativo, el cual se va a encargar
de indexar, de crear, de validar las subastas que se vayan realizando, de checar y verificar todos los NFTs que se vayan dando de alta, verificar que las transacciones, que los dueños tengan la validez correcta, etcétera. También tenemos la parte del smart contract del exchange, que podría ser el comercio, el cual se va a encargar en poder representar de esta forma el que una persona pueda intercambiar mediante un marketplace sus propios activos digitales. Y por último, tenemos el smart contract definido ya, que es el RC1155, que básicamente comprende un estándar, que es un smart contract que ya tiene un estándar ya diseñado, el cual nos permite la creación de múltiples NFTs, así como N cantidad de copias de los mismos. Bien, ahora vamos a pasar a lo que vendría siendo nuestro taller de cómo vamos a crear nuestro primer NFT. Bien, en mi pantalla se ve claramente, estoy en el IDE más popular y más utilizado por los desarrolladores blockchain. Este es el IDE de Remix que hace unos momentos Andrea Vargas nos comentó en la sección de las herramientas de desarrollo de blockchain. Para este caso, para este taller, estaremos utilizando de Solidity, que es el lenguaje para el desarrollo de los smart contracts. Si alguno de ustedes quiere empezar y conocer más sobre la documentación de los smart contracts en Solidity, puede acceder a la documentación a través de este enlace, de este librito, que los lleva directamente a la documentación oficial de Solidity. Es muy importante saber la versión del compilador que vamos a utilizar, puesto que durante todas las actualizaciones que vaya haciendo el mismo lenguaje de Solidity, las versiones de compiladores cambian en sus diversas funcionalidades que se van agregando, o se van desfasando a su vez. Entonces, es una parte muy importante checar que esté correcto. Y ahí mismo, en esa página de la documentación oficial, podemos ver toda la estructura de los smart contracts y a su vez algunos ejemplos donde podemos ya empezar a ver la funcionalidad de estos y cómo aplicarlos a la vida real, ¿no? Podemos definir en pocas palabras un smart contract que es un pedazo de código que contiene funciones para realizar acciones que nosotros requerimos para nuestra aplicación. En este caso, tengo seleccionado el estándar, el RC1155. Este es el estándar utilizado para la creación de los NFTs. Entonces, este es un smart contract ya diseñado y lo único que tenemos que utilizar de este smart contract es acceder a las funciones que ya están diseñadas de este smart contract para nosotros poder crear lo que vendría siendo nuestro NFT. Antes de pasar a la creación en sí de nuestro NFT, vamos a leer o más bien a visualizar detalladamente un poquito a través de las funciones que trae este mismo estándar para que nosotros vayamos viendo en qué va a consistir o cómo es que nosotros podemos ir creando nuestro NFT a través de este estándar, por supuesto. Bien, como primera fase tenemos las variables globales que vienen aquí, que son las que seleccioné, donde tenemos librerías utilizadas y aquí tenemos la parte de mappings. Los mappings en Solidity funcionan como si fueran tablas
que nos permiten a nosotros poder almacenar información dentro de la blockchain. Por supuesto, recordando lo que comenté hace un momento, que mientras menos información nosotros almacenemos, es menos el costo de la transacción que nosotros vamos a gastar en ellas. Acá hay una variable muy importante que es el URI y que en los NFTs básicamente se refiere a toda la parte de las propiedades del NFT. En este caso, lo que son las imágenes, lo que son la descripción del NFT, lo que es todos los traits en que son propiedades, los niveles y todo lo que nosotros agreguemos en los diferentes marketplaces o las opciones que nos den estos marketplaces para al momento de nosotros de crear nuestro mismo NFT a través de la plataforma. Aquí tenemos unas variables ya seteadas que son de guardado básicamente y pasamos a lo que vendría siendo nuestro constructor. El constructor aquí, la tarea que realiza es que inicializa las variables que nosotros tengamos dentro de nuestro constructor y asimismo nosotros le seteamos nuestra variable URI. Esta URI lo podemos identificar como si fuera una URL. En el marketplace más popular, que es OpenSea, nosotros podemos ver que nosotros podemos agregar todas las propiedades de nuestros NFTs, la imagen, por supuesto, pero esto no se almacena necesariamente en la blockchain, sino únicamente se almacena la información de lo que son los metadatos, y en este caso el URI se encarga de nosotros como desarrolladores, lo que hacemos es setear la URL base que se encuentra en un API ya definido hacia donde se va, hacia nuestra galería ya definida de nuestra colección de NFTs. Entonces, básicamente, para eso serviría esta variable URI. Aquí tenemos otra función, una función donde se maneja la misma, una función URI, donde lo único que hace esta función es retornarnos la ruta base que nosotros vayamos almacenando en esta variable, por supuesto. Tenemos otra función llamada balance of, que nos permite a nosotros poder visualizar el balance como tal de un wallet a través de un ID que básicamente es el ID que se ingresa al momento de la creación de un token. También podemos ver otras funciones como balance of batch, que como lo mencioné, el estándar RC1155 nos permite a nosotros poder crear múltiples tokens, así como n cantidad de copias. Entonces, esto básicamente, en lugar de variables normales, los volvemos arrays para nosotros poder visualizar los balances de esas wallets, así como los IDs que nosotros queramos consultar. Las siguientes funciones es muy importante, ya que esa función que se llama set approval for all se encarga de poder asignar los derechos en el caso cuando nosotros entramos a un marketplace y un NFT está en subasta y nosotros hacemos una puja para ese NFT y nosotros ganamos la subasta, entonces esta función lo que hace es asignarme a mí, que yo gané ese NFT, me asigna los derechos de ese NFT para que yo pueda disponer y poder transferir ese NFT, si yo así lo dispongo, revender en su caso. La siguiente función de isApprove for all, lo único que hace es devolvernos un campo booleano en el cual
nosotros validamos si de verdad tiene los permisos, en este caso, el dueño, para poder enviar este NFT, y en su caso correcto nos devolvería un valor true y en su caso negativo un valor del tipo false. La siguiente función, que es Safe Transfer From, se encarga básicamente de hacer los envíos. Con esta función nosotros podemos hacer el envío de un NFT ya creado que se encuentre en una wallet. Obviamente se hacen las validaciones respectivas para poder saber si esos NFTs que se encuentran en esa wallet corresponden, o más bien el dueño es el actual poseedor, etcétera. Por su lado también tenemos la parte para el envío masivo de NFTs. Y bajamos un poquito más y aquí tenemos la función que comentaba para nosotros poder setear estas URLs hacia nuestras galerías y estar almacenando esto en estos tipos mapping y poder relacionarlas hacia nuestras colecciones. La función más importante que vamos a estar utilizando para este pequeño taller es la función mint, que básicamente su función es el minado de un NFT. Entonces, por lo que trae 4 campos, podemos ver que es el primero es el address, account, una variable account, que será el poseedor donde se va a minar ese activo digital, un ID el cual va a estar relacionado a ese token, por supuesto, perdón, a ese activo digital, la cantidad de activos que se van a minar en este momento, y por último, esta función ya trae predispuesta la variable data para nosotros poder almacenar información, pero como lo mencionamos antes, este último parámetro nosotros lo descartamos, lo pasamos como vacío, ya que la información lo guardamos externamente en una API o en una base de datos que se conecta a una API o por su defecto en IPFS. También tenemos la función mint batch, que es el minado masivo, y una función de burn, que básicamente su función es, si nosotros creamos un NFT con esta misma función, nosotros podemos eliminar ese NFT. Y a su misma vez, tenemos la misma función, pero para eliminar de forma masiva. Por aquí abajo tenemos algunas funciones que básicamente nos ayudan a nosotros a validar cosas de nuestras funciones principales, como lo son la parte del minado, la función del envío. Entonces, estas funciones básicamente se encargan de poder verificar si la wallet posee la cantidad necesaria de tokens antes de transferirlas, si el destinatario, el wallet destinatario tiene los permisos o se le pusieron los permisos para después de haberle enviado estos NFTs a su misma wallet, etcétera. Básicamente nosotros podemos ayudarnos de estas, que son herramientas ya predispuestas en este estándar RC1155, que nos ayudan a nosotros a poder validar de esa forma y hacer un mejor desarrollo de nuestros smart contracts de NFTs. Bien, ahora que ya conocemos acerca de la estructura básica del estándar RC1155, vamos a proceder a desarrollar o más bien crear nuestro primer NFT. Para eso vamos a crear un archivo nuevo y en este caso le vamos a poner de nombre crear NFT con extensión .sol, la cual esta se refiere a que va a tener la extensión de Solidity, por supuesto.
Bien, aquí ya tenemos el archivo Solidity, entonces vamos a empezar con el desarrollo. Como primer parámetro le vamos a pasar la versión del compilador. Esta instrucción lo que hace es designar que nosotros vamos a utilizar la versión del compilador arriba de la punto 6.0. Esto quiere decir que todas las funcionalidades de las versiones de compilador arriba de las 6, perdón, abajo, por debajo de las 6, van a ser, nos van a marcar error en nuestro smart contract, debido a que nosotros estamos seteando ya qué versiones de compilador utilizar. Seguido de esto vamos a realizar el uso de una importación. En este caso estamos importando un archivo de GitHub, que es el estándar en sí, que viene siendo el estándar que vimos hace un momento, que es el RC1155. Lo estamos importando desde OpenZeppelin. OpenZeppelin es un proyecto creado para que nos provee herramientas y una biblioteca bastante amplia de smart contracts ya diseñados y desarrollados, donde nosotros podemos hacer uso de estas herramientas y estas bibliotecas de smart contracts para nosotros evitarnos más bien el esfuerzo de crear los smart contracts que ya OpenZeppelin hizo por nosotros, pero anexando las partes de seguridad a los smart contracts para que quitándoles la vulnerabilidad para ante cualquier atentado que pudiera tener nuestro smart contract dentro de alguna blockchain. Bien, empezamos con la palabra reservada contract, seguido del nombre del smart contract, y a su vez vamos a instanciar lo que vendría siendo el estándar RC1155. De aquí abrimos y cerramos llaves y aquí ya diseñamos la estructura de nuestro smart contract. Vamos a pasar a lo que es, vamos a crear un arreglo de enteros, el cual va a ser de carácter privado y de nombre. Vamos a asignarle token IDs. Este arreglo nos va a permitir a nosotros llevar una relación de todos los tokens, todos los NFTs que nosotros vayamos minando, creando, y los vamos a ir indexando en este array para después nosotros poder acceder a estos mismos. Vamos a pasar a crear el constructor como en el estándar RC1155. Este va a ser de carácter público. Y aquí es donde vamos a fijar el estándar, por supuesto. Este mismo. Y aquí en este parámetro nosotros vamos a designar, esto va a ser de carácter informativo nada más. Aquí es donde se pone la URL de la galería de nuestra colección. Es la que se va a ir seteando y nos va a ir mostrando a nosotros las colecciones que nosotros vayamos generando. Bien, no le vamos a pasar ningún parámetro, ninguna variable que se inicialice con el constructor, solamente esa URL, perdón, esa ruta base. Y vamos a pasar con nuestra primera función, que va a ser la función de minado. Esta función va a tener de un solamente parámetro, que va a ser el token ID, y va a ser de carácter público. Abrimos y cerramos llaves. Y vamos a generar una validación muy simple, que va a ser, vamos a meter este índice que estamos generando a nuestro mismo array que tenemos arriba. Entonces, para esto, le damos un push y le pasamos el parámetro
que estamos ingresando. Con esto ya estamos. Y por último, nada más generamos la función de minado, el cual el primer parámetro va a ser el message sender. Este message sender se refiere a quien hace el despliegue del smart contract. Le vamos a pasar el parámetro del índice, en este caso el token ID que se encuentra aquí arriba. Vamos a crear uno nada más. Aquí es donde podríamos hacer las creaciones de múltiples tokens o n cantidad de copias a este indexado. Y aquí es donde pasamos los parámetros de información adicional, pero quedarán vacías, puesto que así se maneja en los ejemplos reales. Por último, vamos a hacer una función rápida para poder nosotros verificar el balance de nuestra wallet, de que de verdad tenga estos NFTs que nosotros vamos generando. Entonces vamos a usarle un tipo address, que básicamente va a ser la wallet. Aquí lo designamos. Y otro parámetro, que va a ser un parámetro de tipo entero, que sería el mismo token ID que nosotros vamos pasando. Esto va a ser de carácter external view returns, y esto significa que esta función no va a tener ningún costo en cuanto a gas. Nos va a retornar un valor entero y abrimos y cerramos. Y ya de aquí llamamos a una función de retorno que va a ser el balance of que vimos hace un momento del estándar, el cual nos va a retornar este mismo wallet acompañado del índice con el que se creó. Token ID. Y con esto finalizamos de cómo nosotros podemos crear nuestro NFT. Bien, aquí para poder nosotros hacer el despliegue, lo único que tenemos que hacer, lo vamos a hacer de forma local. Lo podemos hacer de forma inyectada con Web3 hacia Avalanche. Lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestro MetaMask. Iniciamos sesión en nuestra wallet. Nos percatamos de que tengamos el Avalanche Fuji, la C-Chain, que comentó hace un momento Andrea, que es una testnet, y si no, la podemos anexar con la opción de RPC personalizado. Entonces, en la página oficial de Avalanche ya tenemos aquí las URLs, y para conseguir en cantidad de AVAX con el cual nosotros vamos a poder transaccionar con nuestros smart contracts, es únicamente necesario utilizar nuestro address copiado de nuestro wallet MetaMask y acceder para que nos devuelva nuestro requerimiento. Y ya nada más hacemos el deploy hacia la red, confirmamos. Confirmamos una vez más. Y aquí nos va a aparecer que ya se minó nuestro NFT, en este caso 1. Aquí nos aparece herramientas adicionales. Y con esto acabamos la creación de nuestro NFT. Súper. Por último, si alguien tuviera dudas de cómo hacer esto o quisiera revisar la documentación, siempre puede entrar a docs.avax.network o también a los canales de Telegram de Avalanche. El Telegram es avalanche-es y de todas maneras estamos siempre dispuestos para poderles apoyar con cualquier duda que tengan o con cualquier curiosidad sobre cómo funciona la plataforma, ¿sale?